Este tema para iniciar así este último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y nos vamos en directo, en contacto directo con Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Buenas tardes, Oliver. Buenas tardes, Alan. Bienvenidos amigos a este contacto. Alan, ¿de qué año es esa canción? Bueno, yo la ubico en la década de los 70, por ahí. Sí, yo creo que sí. Pero nuestro invitado, Alan, te lo presento. Se trata de el doctor Eudoro Ramos Balsa, educador, profesor jubilado de la Universidad Central. Eudoro, gracias por aceptar conversar con nosotros. Esta preguntita, ¿tú recuerdas la primera vez que escuchaste esa canción? Mira, una versión venezolana dice el muerto al brollo, el muerto al brollo. Exactamente, me recordé un El poco hoyo y el eso. vivo al brollo. El vivo al brollo, Sí, exactamente. señor. Bueno, Mira, Eudoro, buenas tardes gracias. a todos. Adelante. Muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Me contenta mucho hacer este contacto contigo, Oliver, y poderme comunicar con tu radio escucha, lo cual es muy importante dentro de la comunicación para conocer la situación de nuestra Universidad Central de Venezuela y algunos aspectos resaltantes del país. Recuerda que nosotros somos colegas, yo también soy locutor, egresado de la UCB Sí, también. señor. Yo hice mi, Sí. yo hice mi curso de locución en la Universidad Central de Venezuela y por varios tiempos tuve el programa de Sarasa, de la Asociación Agropecuaria de De Sarasa. Agrodisa. Bueno, De Eudoro, Agrodisa, sí. comenzamos con la materia y quisiera que nos conversaras acerca de lo ocurrido en la Universidad Central de Venezuela, debido al proceso de elecciones de representantes de egresados de esta universidad. ¿Qué lectura le das? Mira, para nosotros es un inicio de la reinstitucionalización de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos varios años sin hacer elecciones porque el Tribunal Supremo de Justicia cualquier intento de elecciones lo detenía. Y lo detenía por una razón bien sencilla, porque el gobierno cualquier elección en la Universidad Central de Venezuela la va a perder. Va a ser derrotado y va a ser derrotado abrumadoramente. Entonces, pero producto de diligencias, de movimientos, de solicitudes de las instituciones gremiales, del profesorado, hemos logrado este primer paso de reinstitucionalización, que es elegir los representantes de los egresados al cogobierno universitario. Esos representantes de los egresados van a estar en el consejo universitario, en los consejos de facultad y en los consejos de escuela. Como ya se eligieron los representantes estudiantiles también, eso da inicio a un proceso de legitimación de los gobiernos universitarios. O sea que pudiéramos tener elecciones de rectores en los próximos tiempos. Tendremos elecciones de rectores en los próximos tiempos, a menos que el gobierno, viendo la abrumadora mayoría que tiene la academia democrática, plural, autonómica, trunque otra vez los procesos electorales. Porque ellos tienen instrumentos como el Tribunal Supremo que pueden truncar esos procesos electorales. Nosotros, la convivencia universitaria, daba gusto ese día de las elecciones. El gobierno llevó su gente, llevó sus autobuses, transportó a sus electores. Nadie se metió con ellos. Ellos tuvieron toda la libertad de participar en un proceso democrático. Las elecciones se hicieron con todas las libertades, con todo el respeto a las personas. Ahí convivimos democráticamente, pluralmente, los integrantes de la comunidad universitaria. Pero yo voté, Oliver, porque yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero egresado de la Facultad de Humanidades.
yo tenía 50 años que no votaba en mi escuela de la cual egresé. Pues yo egresé en el 72, del 1972 de la Escuela de Historia. Entonces, encontrarme después de 50 años votando otra vez en mi escuela de historia, para mí fue muy grato también eso. Claro. Ahora, tengo entendido que ahí se han hecho una revisión de los resultados y hay cosas nuevas, ¿no? ¿Nos explicas? Sí, en la Facultad de Humanidades, como en la Facultad de Humanidades tiene escuelas fuera del área de la Universidad Central de Venezuela, en el interior del país, se hizo una revisión de las votaciones, porque la diferencia era muy poca, eran 2 votos. Por 2 votos había ganado teóricamente en la plancha afín al gobierno. Entonces se pidió una revisión, la pidieron los que participaron en la organización de esas elecciones, y la diferencia fue a favor de la oposición de 5 votos. O sea que terminó ganando las 11 facultades la oposición. Pero hay algo que mucha gente no sabe, Oliver, que había 3 planchas, no era solamente la plancha de la oposición, sino que había la plancha de la rectora y la plancha del gobierno. La plancha de la rectora también sacó su votación. Ella se considera de oposición, entonces la derrota sería mayor todavía para el gobierno. Por los votos. O sea, podemos considerar que allí fue, la oposición fue dividida. Sí, pudiéramos decir que la oposición fue dividida y pudiéramos considerar también que la rectora lanzó esa plancha para tratar de que la oposición perdiera por sus vínculos con el gobierno. Eso pudiéramos pensarlo también. Sí. Generaría 2 tipos de pensamiento. El que la rectora trató de tener su propio electorado, su propia representación, o que la rectora lanzó esa plancha para evitar que la oposición ganara. Porque la confrontación... Situación difícil, ¿no? Delicada, que compromete la elección allí. La comprometió bastante. Bastante. Ahora, lo extraño, Oliver, que esto es importante resaltarlo, que el gobierno gane la Escuela de Educación, la Escuela de Comunicación Social, cuando la educación está en la crisis que está, la Escuela de Comunicación Social cuando no hay libertad de expresión en Venezuela, y tú bien lo sabes. Medios cerrados, periodistas idos del país. Sí. La escuela de Economía, donde esta gente destruyó la economía del país. La Escuela de Sociología. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Y por qué, según tu criterio, por qué ganan en esas escuelas? O sea, una gran movilización del gobierno. ¿Qué motivación tienen los profesores, los que participaron, para votar por el gobierno? Los egresados, no son profesores, son egresados. Recuerda que los profesores, pero son egresados, muchos fueron traídos que son funcionarios del gobierno, son empleados del gobierno, y le hicieron control en la votación. Eso contribuyó, pero con todo y eso, es lamentable que esas escuelas que forman ese tipo de profesional que han sido afectados profundamente por este gobierno, haya ganado el gobierno. Por supuesto. Yo no veo un comunicador social votando por el gobierno cuando hemos perdido totalmente la libertad de expresión en este país. No veo un educador. Ahora, Eudoro, ¿cuál es el reto de las universidades y los universitarios de cara a la situación del país? Buscar que este país se reinstitucionalice. Nosotros tenemos que buscar que el país logre un sendero electoral, democrático, que se restituyan las elecciones en este país y que exista cierta seguridad, que garantice que se respeten unos resultados electorales donde
se elija democráticamente un presidente de la República, sin fraude, sin trampa. Para eso tenemos que luchar todos, porque ¿cuál es la otra vía? Que la gente dice, no, porque esto, que yo no sé qué. Aquí no hay otra vía sino la del voto. Buscar otras vías es perder el tiempo. Como dice, deseos frustrados. Aquí se ha pensado, mucha gente pensó en golpe de Estado, en invasión de los americanos. Se pensó en todo. Nada de eso ha resultado ni va a resultar. La única vía que hay es la lucha por un proceso electoral democrático, libre, donde se respeten los resultados y donde todos los ciudadanos venezolanos, tanto presentes en Venezuela como en el exterior, porque esa diáspora nuestra que ha recorrido América al sur del río Bravo, tú tienes venezolanos regados, del Río Grande, perdón, tú tienes venezolanos regados por todos los países de América, por los Estados Unidos, por Europa. Esa gente tiene que votar porque esos son ciudadanos venezolanos. Y para que nosotros podamos iniciar un proceso de recuperación del país, tenemos que participar todos los venezolanos en ese proceso, Oliver. Ahora, hay un debate en el país con respecto a unas posibles elecciones primarias de la oposición. ¿Es posible que la oposición se pueda unificar y ser una opción verdadera para derrotar el gobierno en las próximas elecciones? La oposición siempre es una opción válida si las elecciones son realmente libres. La oposición derrotaría al gobierno en cualquier circunstancia, siempre y cuando las elecciones sean libres y sean auténticas. Yo creo que sí va a haber un consenso de la mayoría de las fuerzas políticas venezolanas para tener un candidato presidencial. Evidentemente que van a surgir otras opciones que van a tratar de sabotear el candidato de la Unidad Democrática. Eso es normal. Va a hacerlo y los va a pagar el gobierno, los va a fomentar el gobierno, los va a auspiciar el gobierno. Pero para eso es derrotable también. Si la oposición logra un consenso, una unificación importante, el gobierno sería derrotado electoralmente. El gobierno pierde. ¿Por qué el gobierno no hace elecciones? ¿Por qué el gobierno no quiere elecciones ni en los sindicatos, ni en las universidades, en ningún lado? Porque ellos saben que las pierden. Ahí está el ejemplo de la Universidad Central de Venezuela. Las perdieron las 11 facultades. Lo que ocurrió en la universidad es un reflejo, ¿no? ¿Ah? Lo que ocurrió en la universidad es un reflejo de lo que puede ocurrir en el país y puede ser un reflejo de lo que puede ocurrir en el país. Y el mismo hecho de esa plancha que surgió de la rectora es un reflejo de Venezuela también. Va a haber candidatos atravesados para evitar que la oposición gane, como lo hubo en la Universidad Central de Venezuela. Pero finalmente triunfó la conducta democrática, plural, en los que creemos en esa universidad plural, democrática, autónoma. Triunfó. Pero fíjate, el destino de los que intentan dividir están condenados al fracaso, ¿no? Al fracaso. Esa fue una muestra importante que no lo he visto en las consideraciones políticas que recién se comienzan a hacer sobre los resultados de la universidad, que sean en ese espejo, que esos candidatos que salen auspiciados por el gobierno para distraer votos, van a fracasar porque el país ha ido madurando. Tú sabes que los golpes enseñan, Oliver. Claro, ese es un principio fundamental, los golpes. Y la gente comienza a darse cuenta de que esas cuestiones definitivamente no llevan a ningún lado, que hay que unificar criterios y tener una ruta. Y la ruta, no hay otra ruta, Oliver, en Venezuela que la ruta democrática. Es la ruta democrática la única ruta. Hay que olvidarse de otros senderos diferentes a la ruta democrática. La ruta democrática es la que nos llevará
a iniciar la reconstrucción de un país que fue destruido totalmente. Venezuela ha sido... Ahora, ¿qué opinión tienes respecto al gobierno interino? ¿Cuál gobierno interino? Ah, Guaidó. No, yo creo que ese muchacho ha hecho un buen trabajo. Lo que pasa es que le ha caído todo el mundo encima. Mira, Oliver, no ha sido fácil para él. Yo creo que él ha cumplido su rol. Ha mantenido viva una opinión democrática, una lucha contra la dictadura, contra este gobierno. No es fácil, porque las flechas le llegan de todos lados, Sí. de todos lados del país. La gente, porque Hay ataques. parece mentira, no es fácil hacer el trabajo que está haciendo él. Eso es correcto. Bueno, Eudoro, Lo ha ayudado mucho el apoyo internacional. ¿Oíste? sí. Bueno, Eudoro, ya el tiempo tampoco ayuda, ¿no? Hemos llegado ya al final. Te agradezco mucho habernos atendido. Esperamos conectarnos antes de que te vayas, que me decías que te vas para España. Agradecido, un saludo final. Bueno, un saludo a todos tus radioescuchas, Oliver. Me encanta poder emitir esta opinión como profesor universitario de 55 años de vida universitaria, que se inicia en mi condición de estudiante, 25 años de profesor activo y 25 años de profesor jubilado. Para mí es un placer poderles comunicar mi pensamiento, pues, sobre la universidad y sobre el país. Bueno, agradecido. Bueno, muchos temas, Alan, pendientes para conversar con el profesor Eudoro Ramos Balsa, quien además es productor agropecuario y tiene una amplia trayectoria. Mis amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta un próximo contacto. Se despide el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, muchísimas gracias, Oliver, por este reporte. Muy interesante la entrevista que has realizado en la tarde de hoy. Y sobre todo estos temas, el tema de la Universidad Central es un campanazo que, si se toma de una manera justa y adecuada, puede permitir reconducir el tema democrático en Venezuela. Como bien decía el profesor, la reinstitucionalización del país, eso es lo que es necesario, empezando cada uno en su campo, en la universidad, en el gremio, en la escuela, en la organización social, como sea. Yo creo que a partir de esos elementos se puede construir una sociedad cada vez más democrática, más clara y sobre todo con mejores herramientas cívicas para enfrentar al régimen de facto. Y así con esta entrevista hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela.